Recording in progress. ¿Podrían decirme si se ve la diapositiva? Buenas Sí, tardes. doctor, sí se ve. Buenas tardes. Bien. Definimos la policitemia neonatal como el incremento de la masa total de los glóbulos rojos con un hematocrito mayor de 65, siendo este tomado en sangre venosa periférica, o una hemoglobina venosa de 22, mayor de 22 miligramos por decilitro. En cambio, definimos hiperviscosidad como la viscosidad mayor de 2 desviaciones de estándar por encima de la media para la población de interés. Aproximadamente mayor de 16 centipoints. Existe una relación entre el hematocrito y la viscosidad, que es casi lineal por debajo de un hematocrito de 60, pero la viscosidad aumenta exponencialmente con un hematocrito del 70% más, como veremos a continuación. En esta figura vamos a ver el hematocrito. Vemos acá la viscosidad que incrementa en forma exponencial, lineal y luego exponencial cuando supera el 60%. Vemos acá la viscosidad el flujo sanguíneo que disminuye por la hiperviscosidad presente después de 60 y el transporte de oxígeno que es afectado también, pero no tan vertiginoso como cuando están los niños policitémicos, como vemos en la figura de la derecha, que aproximadamente cuando llega a 70%, el transporte de oxígeno cae vertiginosamente. Y es la causa por la cual trae el trastorno de la perfusión a nivel tisular, trayendo consecuencias a todos los órganos afectados por este trastorno. Su incidencia ocurre en 1 a 5% de todos los recién nacidos vivos, donde la mayoría de ellos son asintomáticos. Es mayor en los recién nacidos pequeño para edad gestacional, comparado con los recién nacidos a términos adecuados. El PEG 15%, mientras que los adecuados 2%. Dentro de los pequeños están los bajo peso, están los niños también post-términos que pueden ser pequeños. La fisiopatología. Con el incremento de hematocrito mayor de 65, paralelamente hemos visto que pasado los 70% hay hiperviscosidad que se eleva en forma exponencial. Trae con esto a nivel tisular o intravascular sedimentación de la sangre, con deterioro de la oxigenación en la perfusión tisular. Va a traer microtrombosis a ese nivel, trayendo hipoxia tisular, acidosis metabólica, hipoglicemia y alteración de los órganos diana, en este caso daño a la corteza cerebral, riñones, intestino, glándulas adrenales. Denominándose esto cuando hay falla multiorgánica. Las causas o la etiología se va a deber a transfusiones intrauterina, hipoxia crónica fetal y otras asociaciones. En las transfusiones intrauterinas vemos la placenta fetal. En la demora del corte, en los partos domiciliarios, por ejemplo, donde a veces llegan con más de 5 minutos de corte, vemos estos niños con policitemia. Transfusión feto-fetal, donde generalmente en gemelos, y donde vemos que uno de ellos va a estar anémico y el otro va a estar policitémico. Y la materna fetal, cuando el bebé al momento de nacer se es colocado por debajo del nivel de la madre. En hipoxemia crónica fetal, el retardo de crecimiento intrauterino, el pequeño para edad gestacional, aquí están los bajos pesos, hijo de madre con hipertensión arterial que trae insuficiencia útero-placentaria, hijo de madre con diabetes, de igual manera, recién nacido post-término, donde la placenta ya está vieja, entre comillas, trayendo disminución del aporte de oxígeno y de nutrientes. Otras asociaciones, la asfixia perinatal, la trisomía 13, 18, 21, la tirotoxicosis neonatal, la hiperplasia adrenal, oligohidranio, síndrome de Beckwith-Wiedemann, tratamiento de materno con propanolol
tabaquismo materno, que trae hipoxia, hipotiroidismo, mayor altura, o por ejemplo, si un niño nace en Cerro de Paz con la altura, entonces es muy probable que también tenga, por la hipoxia relativa que ha habido intrauterino, mayor recuento del glóbulo rojo. Entonces, la causa por aumento de la eritropoiesis fetal ocurre como consecuencia de un estímulo directo relacionado a hipoxia fetal o alteraciones en la regulación de la eritropoietina. Entonces, insuficiencia placentaria y trastornos endocrinos son los que van a traer este trastorno de la regulación de la eritropoietina. La causa por insuficiencia placentaria, la hipoxia intrauterina va a aumentar la producción de eritropoietina. Y aquí tenemos la hipertensión materna, la diabetes materna, posmadurez, retardo de crecimiento, cardiopatía congénita cianótica, tabaquismo materno. En los trastornos endocrinos, aquí existe aumento del consumo de oxígeno y esto va a llevar a que aumente la producción de eritropoietina. Hijo de madre diabética, hijo de madre con diabetes del embarazo, tirotoxicosis, hiperplasia suprarrenal congénita, síndrome de Bergman. Otras causas que son las transfusiones, demora el pinzamiento del cordón, fuerza la gravedad, o sea, cuando el bebé es colocado por debajo del nivel de la madre, uso materno de fármacos, transfusión gemelo-gemelar, transfusión materno-fetal, asfixia perinatal, atraer hipertransfusión. Transfusión de Matías desde los lechos vasculares adyacentes. ¿Qué es lo que se ve cuando hay demora en el pinzamiento del cordón? Una demora de 15 segundos, 75 a 78 mililitros por kilo es transferido de la placenta hacia el bebé. Demora de 60 segundos, 80-87 mililitros kilo. Demora de 120, 83-93 mililitros kilo de transferencia. Entonces, los vasos placentarios contienen hasta 1/3 del volumen sanguíneo fetal. La mitad retorna al neonato en 1 minuto después del nacimiento. Entonces, ¿esto contraindicaría el clontaje tardío? No. No contraindicaría. Más bien, el que sea un parto institucional para que se respete los tiempos, para no pasarnos más del tiempo necesario en que deje de latir el cordón, como dice la norma técnica de salud. La mayoría de los recién nacidos con policitemia en la clínica son asintomáticos. Pero los sintomáticos afectan el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular, el aparato digestivo, el aparato genitourinario, el trastorno metabólico y trastornos hematológicos. A nivel del sistema nervioso central, atrae letargia, hipoactividad, irritabilidad, hipotonía, inestabilidad vasomotora, vómitos, puede traer convulsiones, trombosis, infartos cerebrales. A nivel metabólico, puede traer hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, como trastorno metabólico. El aparato digestivo, intolerancia alimentaria, enterocolitis necrotizante, y esto generalmente está asociado como coadyuvante a otros factores. Hipoxia, por ejemplo, prematuridad, por ejemplo. El aparato urogenital va a traer oliguria, insuficiencia renal aguda, trombosis de la vena renal y priapismo. Trastornos hemáticos, hiperbilirubinemia, ya que va a haber un aumento del catabolismo de la hemoglobina, trayendo secundariamente hiperbilirubinemia. También trae trombocitopenia y reticulocitosis, sobre todo cuando hay porque ha habido aumento de la eritropoietina. Al lado derecho tenemos la figura de un niño pletórico, que es el signo cardinal para pensar en una policitemia. El hematocrito central debe ser mayor de 65. Ustedes probablemente han escuchado de que muchos de los diagnósticos se hacen con hematocrito capilar. El hematocrito capilar mayor de 65 tiene que ser verificado con sangre venosa central, porque lo único que nos sugiere es que haya policitemia, pero no es diagnóstico cuando se toma hematocrito capilar. El diagnóstico lo va a dar el hematocrito venoso central, mayor de 65.
Tenemos que hacer diagnóstico diferencial con elevación artificial del hematocrito cuando es muestra tomada en carbón de capilar. Se dice que hay un 10 a 15% más el valor del hematocrito capilar que el de venoso. Deshidratación por pérdida de peso mayor de 8 al 10%, en disminución de la diuresis por deshidratación. Y otra patologías con alteración del sistema nervioso central, cardíaco, respiratorio, gastrointestinal, metabólica, trastorno hematológico. Debido a que la clínica es un poquito inespecífica, entonces tenemos que pensar también en otra patología. El tratamiento se basa en 3 criterios. Se debe primero, ante todo, descartar presencia de signos de deshidratación, tratando con aporte oral o parenteral, y luego de la corrección, control del hematocrito. Determinar la presencia de signos o manifestaciones clínicas y determinar el hematocrito venoso central. Este algoritmo es del Centro de Salud de Inglaterra, donde lo he tomado, la NHCS, donde se tiene tres escenarios. Tenemos un escenario donde hay un recién nacido identificado como riesgo de policitemia, pequeño, grande, hijo de madre diabética, hijo de madre con trastorno hipertensivo del embarazo, y tiene un signo o síntoma. El segundo escenario es que se ha tomado hematocrito de capilar mayor de 65 y presenta un signo o síntoma. El tercer esquema o escenario es cuando el hematocrito capilar mayor de 70. A estos 3 tenemos que tomar una muestra de recuento sanguíneo completo venoso, donde incluye el hematocrito. Si se confirma que hay mayor de 65 el hematocrito, entonces vamos a tener tres escenarios. Uno que sea sintomático, uno que el hematocrito venoso sea 75 más y que sea sintomático. Pasamos a la siguiente. El asintomático puede tener un hematocrito venoso de 65 a 70. Aquí tenemos que observar por 4 horas, asegurar una adecuada hidratación y diuresis y observar por ictericia. Si es mayor de 70, observar cada 4 horas, por 12 horas, tomar 2 glicemias antes de alimentar, asegurar adecuada hidratación, observar por ictericia y repetir hematocrito en sangre venosa después de 12 horas. Si se vuelve sintomático o se eleva el hematocrito, tratar como sintomático venoso mayor de 70. El sintomático, si tiene venoso el hematocrito de 65 a 70, observar cada 4 horas por 12 horas, tomar 2 glicemias antes de alimentación, asegurar una adecuada hidratación, aumento de ingesta de líquidos, si es que tolera, observar adecuada diuresis, observar la presión de ictericia. Si se eleva el hematocrito, pasa al esquema de hematocrito venoso mayor de 70, donde se debe de ingresar a una unidad de cuidados intensivos, colocándole una vía endovenosa, una destroza endovenosa, monitorearlo con cardiorrespiratorio y teniendo un régimen de alimentación de acuerdo al estado de tolerancia. Un buen balance hidroelectrolítico, monitorear electrolitos, bilirrubina total, y un hematocrito cada 12 horas hasta que el hematocrito esté menos de 70 o asintomático. Pero, ¿qué pasa si empeora los síntomas? Entonces, considerar esa misma transfusión parcial a través de la vena umbilical o vena cateterismo arterial umbilical o vía venosa periférica, como veremos en el tratamiento. Se deja innada por vía oral hasta que tener un hematocrito menos de 65, según un régimen de alimentación, o sea que tenga tolerancia, no haya distensión, no haya residuo gástrico. Control de diuresis y balance hídrico e investigue otras causas. Electrolitos, bilirrubinas regulares y evalúe de manejo. Acá se tiene que tomar el hematocrito cada 6 o 12 horas según la gravedad de los síntomas. Pero si tiene el hematocrito venoso 75 más, de frente de considerar sanguíneo transfusión. El tratamiento, entonces, tiene como objetivo reducir la masa eritrocitaria sin inducir hipovolemia. El aumento de la volemia para distender los vasos y aumentar el flujo sanguíneo. Eritroféresis, o llamado también sanguíneo transfusión parcial, con suero fisiológico con cloruro de sodio 0,9%.
También se puede usar coloides, como acero albúmino 5% o plasma, pero no se recomienda el suero fisiológico, porque trae menos complicaciones. Entonces, en resumen, el niño asintomático con hematocrito de 65 a 70 se observa cada 4 horas. Se asegura diuresis e hidratación con 20 a 40 mililitros kilo más el aporte diario, más del aporte diario. O sea, supongamos que está en el primer día ustedes saben que una término de 60 a 80 mililitros. Tenemos que darle, si usted piensa darle 80, le tiene que dar 100 a 120 mililitros como requerimiento hídrico para ese día. Evaluar el hematocrito cada 6 horas, aumento fisiológico a las 2 horas. Eso hay que recordarlo, ¿no? El hematocrito se toma a las 2 horas de vida en los niños de riesgo, pequeño, grande, hijo de madre diabética, aquellos que tienen factores de riesgo a las 2 horas. El hematocrito mayor de 70, observación cada 4 horas por 12 horas, asegurar diuresis e hidratación. Al aparecer síntomas o se eleve el hematocrito, pasa a la UCI, destrozo endovenoso y considerar el signo de transfusión parcial. Tratamiento, cuando hay hematocrito de 75, un niño con empeoramiento o con síntomas, a pesar de tener hematocrito mayor de 65 y elevándose. Entonces, el tratamiento es sanguíneo de transfusión parcial o eritroféresis. ¿Cómo calculamos el volumen de recambio? El volumen de recambio es igual a volumen sanguíneo por la resta entre el hematocrito observado y el hematocrito deseado. Aquí el hematocrito deseado es 50-55. Por recomendación de expertos, 55% es el recomendado, deseado. Sobre todo sobre el hematocrito observado. El volumen sanguíneo, de acuerdo al nomograma de Rowley, es para un niño de 3 kilos, 85. Mayor de 3 kilos y medio, 80. Menor de 2 kilos, 100 mililitros por kilo. Pongamos un ejemplo. Tenemos un niño de 3 kilos de peso que presenta dificultad respiratoria, disnea, un hematocrito de 75 que requiere sanguíneo transfusión parcial. Entonces vamos a calcular el volumen de recambio. 85 mililitros le corresponde para 3 kilos y tiene 75% de hematocrito encontrado. Menos el 55% del hematocrito ideal a disminuir sobre el hematocrito encontrado. Entonces, 85 por 3 kilos por 20, entre 75 nos sale 68. La vía recomendada es la vía periférica, de no ser posible se cateteriza vena umbilical. El volumen de recambio, las alícuotas va a ser de 15 a 20 mililitros por vez hasta alcanzar el volumen total. ¿Eso qué significa? 3 por 15, 3 por 3, si yo tomo la alícuota tomo por decisión 20, sería 3 jeringas de 20, o sea, 3 veces voy a extraer sangre, extraigo sangre 20, repongo con 20 mililitros de suero salino, extraigo 20, repongo con suero salino, extraigo 20, repongo con suero salino, y luego en la cuarta extraigo 8 y repongo con 8 mililitros para tener la suma total del volumen calculado. Se controla el hematocrito a las 12-24 horas post sanguíneo transfusión. Mantener ayuno 12-24 horas post sanguíneo transfusión para evitar enterocolitis necrotizante. Otros exámenes que tenemos que hacer es descartar hipoglicemia, porque es frecuente policitemia, o sea, tomarle glucosa sérica. Por el incremento de bilirrubina sérica total y fraccionada, por el incremento de glóbulo rojo como fuente de hematocrito que va al metabolismo de la bilirrubina. Va a incrementar la bilirrubina en sangre el sodio sérico, ya que puede haber compromiso renal, el nitrógeno ureico sérico, densidad urinaria si el bebé está deshidratado, gas arterial para descartar hipoxemia como causa de los síntomas, plaqueta
trombocitopenia puede estar presente, y calcio sérico como hipocalcemia que también puede estar presente. El pronóstico, los resultados de seguimiento a largo plazo de los niños con policitemia y hiperviscosidad es que puede existir una relación causal entre sanguíneo de transfusión parcial vía umbilical y un aumento de los trastornos del aparato gastrointestinal como enterocolitis necrotizante. O sea, es un factor de riesgo para enterocolitis necrotizante la sanguíneo de transfusión parcial por alteración de flujo a nivel esplácnico. 2. La mayoría de los estudios prospectivos controlados aleatorios de recién nacidos polisistémicos indican que la sanguíneo de transfusión parcial no elimina el riesgo de secuelas neurológicas. O sea, el daño no va a ser corregido por una sanguíneo de transfusión. Se tiene que tratar de disminuir para no causar más daño, pero no se cura la secuela ya dada o establecida. Recién nacidos con policitemia asintomática también pueden tener un riesgo mayor de secuela neurológica. Por eso los controles normocitemiantes con los mismos antecedentes perinatales tienen un riesgo igualmente aumentado. La eficacia de la sanguíneo de transfusión entre los recién nacidos con policitemia sintomática sigue sin estar clara hasta este momento. La bibliografía recomendada. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna Doctor, pregunta? una pregunta. Sí, Sí, en la fórmula de Oski-Neyman, ¿cómo se determina el volumen sanguíneo en el caso de los recién nacidos? ¿Solamente por el peso o ese dato lo tienen que dar de parte? no, usted tiene que calcularlo de acuerdo al peso. Usted recuerda que 3 kilos, la constante de volumen es 85. De 4 kilos es 80. De menos de 2 kilos es 100. Entonces, supongamos que usted tiene un neonato de 2 kilos o menos. 2 kilos vamos a poner, el volumen calculado va a ser 2 por 100 y tiene un hematocrito de 72, por decirlo. Menos 55 son 17, entonces va a ser 2 por 100 por 17, entre 72. Y ahí calcula el volumen. O sea, es un poquito de memoria, pero se le puede dar la constante para que puedan calcularlo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Doctor, sobre el volumen de recambio, puso una fórmula. ¿Ya? Quería ¿Qué saber desea saber? la resta de 75% Ah, ya, menos el 55. hematocrito encontrado. Yo puse en el ejemplo un niño de 3 kilos que tenía 75 y tenía síntomas. Disnea, estaba con el hematocrito de 75 y requería de sanguíneo transfusión. O sea, 3 por 85 multiplicado por la resta del hematocrito encontrado. ¿Cuánto fue el hematocrito encontrado? 75. ¿Cuánto es el hematocrito ideal a defender? Es 55. O sea, 75 menos 55, la resta sale 20. Entonces, el producto de 3 kilos por 85 multiplicado por 20 Doctor, disculpe, dividido entre 75. y 85 es lo normal. Es la constante para calcular el volumen sanguíneo de un niño que pesa 3 kilos. En forma práctica, 80-90 es en el término y 90-100 en el pretérmino, en forma práctica. Pero se le puede dar el valor de la constante para que calculen el volumen. Porque esto puede ser memoria, ¿no? No sé si contesta su pregunta. Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? De no haber preguntas, paso lista. Una consulta. Sí,
En la Sí, dígame. Renzo Ángel, dígame. epidemia neonatal vamos a encontrar hipervolemia. Claro, lo que tenemos es, en realidad el término policitemia implica que haya incremento del hematocrito más incremento de la viscosidad sanguínea. Como la viscosidad sanguínea no lo medimos rutinariamente, más sí el hematocrito, ¿no? Entonces, definición operacional significa que es encontrar un hematocrito de sangre venosa central mayor de 65 o mayor de 22, una hemoglobina mayor de 22 gramos por decilitro. Ahora, cuando usted me habla, ellos traen hipervolemia, sí trae hipervolemia, están con hipervolémicos, porque Doctora, traen más sangre normal. entonces, ¿por qué en el tratamiento se refiere con aumentar la volemia? No, lo que pasa es lo siguiente, lo que se hace es tratar a un niño, si recordamos las fases del manejo, una es asegurarnos que tenga ese hematocrito por encima de 65. No quedarnos con el hematocrito que le podemos poner en el examen, por ejemplo, que se ha extraído sangre de capilar. Lo primero que hay que hacer es verificar que tenga mayor de 65. Si tiene 65 de sangre capilar, es muy probable que tenga 60 a 55 de sangre, hematocrito de sangre venosa central. Entonces, para terminar la definición, entonces, policitemia implica un incremento del hematocrito más hiperviscosidad. Como no medimos hiperviscosidad, solamente nos quedamos con el valor del hematocrito y la hemoglobina. Entonces, ustedes van a leer en la literatura que hablan poliglobulia, es el término que al no hacer la hiperviscosidad, se denomina el término, por lo menos la literatura argentina y chilena, habla de poliglobulia, porque solamente estamos midiendo el hematocrito, el volumen de glóbulos rojos, porque cuando usted mide el hematocrito centrifuga, lo que va a medir es cuántos glóbulos rojos hay. Entonces, la segunda es, después de verificar, es ver que el niño no esté deshidratado, ver que el bebé no tenga un hematocrito elevado por causa de hemoconcentración. Entonces, si es una hemoconcentración, incrementamos el volumen de vía oral, como dijimos ahí, de los requerimientos de 60 a 80 el primer día, aumentamos de 20 a 40. De 20 a 40. Si lo tolera, dice por ahí una de las láminas. Si lo tolera. Se supone que estos niños no están vomitando, se supone que no tienen residuo gástrico, no tienen distensión abdominal. Como le vuelvo a repetir, muchos de ellos se tratan como asintomáticos. Los sintomáticos, de hecho, ya tienen que ser sonido de transfusión parcial. En cambio, los asintomáticos, usted lo puede hemodiluir por vía oral o por vía endovenosa. Si es por vía oral, puede darle 20, 40 más de lo que requiere como requerimientos hídricos diarios. Pero si es por endovenosa, ahí sí usted tiene que basar en lo que recibieron en clase, los requerimientos diarios. Porque el niño por vía oral puede manejar mejor la sobrehidratación, mientras que por vía endovenosa no. O sea, ese incremento de volumen de 20 a 40 es por vía oral, por si acaso. No es por vía endovenosa. Por vía endovenosa se le da lo que requiere para hemodiluir. Si, por ejemplo, estuviera con disnea y estuviera con 65 70 y veo que tiene síntomas, entonces puedo hemodiluir hasta preparar la de transfusión parcial de continuar la dificultad o los síntomas o la sintomatología del neonato. O sea, esa sobrehidratación que se le da al niño es por vía oral, ¿no? No es por vía endovenosa. Por endovenosa se dan los requerimientos diarios de
agua y electrolitos. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Acuña, Cairo, Rocío. Presente, doctor.